En este vídeo vamos a ver el género teatral. Este género forma parte de los géneros literarios junto con la lírica y la narrativa. El género teatral puede ser o bien leído o bien puede ser sobre todo representado en un teatro o en un escenario ante un público. Tiene una serie de elementos como los diálogos entre los personajes, que puede ser monólogo si habla un personaje solo, o bien los apartes cuando el personaje habla al público o se dirige al público. También podemos encontrar las acotaciones, que son las indicaciones que hace el autor sobre la escenografía o sobre los gestos, actitudes o ropa de los personajes, e incluso otros elementos como las luces, el sonido, el telón y el escenario. Como vemos, las acotaciones suelen ir entre paréntesis e incluso algunas veces escrito en cursiva. El teatro se divide en 3 grandes actos marcados por la bajada del telón. Como ya vimos en la obra teatral de Jacinto Benavente, en El príncipe que todo lo aprendió en los libros, nos encontramos también con los cuadros, que son cambios de espacio y de tiempos dentro de la obra, y las escenas, que marcan la entrada y salida de los personajes en la obra. Tenemos que saber que el teatro se agrupa en subgéneros dependiendo de su finalidad, del tema y de sus personajes. Así, dividimos el teatro en 2 grandes subgéneros, que son los mayores y los menores. Los géneros mayores son fundamentalmente 3: la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia, su función es conmover al espectador y presenta un conflicto grave, con un desenlace generalmente desgraciado, y los personajes son de clase social alta, héroes, reyes, dioses, que se enfrentan a un destino contra el que no pueden hacer nada. Está escrito que tienen que morir y hagan lo que hagan, tiene que ser así finalmente. Como ejemplo de tragedia, destacamos una de las obras teatrales más importantes, como es Romeo y Julieta, de William Shakespeare, escrita en 1597. Cuenta la historia de 2 jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, pues deciden casarse y vivir juntos. Sin embargo, pues la presión de esa rivalidad entre las familias y una serie de sucesos conducen a que la pareja elija el suicidio antes que vivir separados. Como vemos, este es un fragmento de la obra de Romeo y Julieta, pertenece al acto 2, la escena segunda, y como vemos aparecen acotaciones del lugar donde se desarrolla la escena, y vemos también pues el diálogo entre los 2 personajes. La comedia, por otra parte, su función principal es divertir al espectador. Generalmente cuenta una historia de amor, de enredo, de costumbres, con un final feliz, con unos personajes comunes que entran dentro de las características sociales de cada momento. Como ejemplo de comedia teatral destacamos La Bella Dorotea, de Miguel Miura. Es una obra ambientada a principios de 1900 en un pueblo del norte de España. Dorotea es la hija del cacique local y cada vez que se enamora, la gente del pueblo comienza a difundir sus rumores de que el novio pues solo la quiere por su dinero. Esto provoca que el último novio que tiene Dorotea, pues dolido ante esos comentarios, la deje plantada frente al altar. Dorotea, de esta forma, pues decide que saldrá a pasear todos los días por la calle principal vestida de novia, y es una situación que los vecinos critican y de la que se ríen. Como vemos, este fragmento pues pertenece a la obra de La Bella Dorotea, concretamente al acto primero y el cuadro segundo. Vemos al principio una acotación bastante más larga que la que hemos visto en el texto anterior, y la acotación describe cómo se desarrolla la escena una vez que se levanta el telón. Describe cómo van vestidos los personajes, en este caso Juan Bermúdez
y Dorotea y cómo se va a desarrollar, cuál va a ser la acción de esos personajes. Y posteriormente a la acotación vemos el diálogo que se va a llevar a cabo. Otro ejemplo de comedia teatral, y que lo tenemos reciente, con el que hemos estado trabajando, es El príncipe que todo lo aprendió en los libros, de Jacinto Benavente. Y como vemos en este fragmento, pertenece al acto segundo, concretamente el cuadro primero, ¿vale? Recordamos que el cuadro o los cuadros son los cambios de espacio y de tiempo. En este caso, el espacio o la acción se desarrolla en la casa del ogro y pertenece a la escena primera. Recordamos que las escenas son la entrada y la salida de los personajes. En este caso, el ogro y, como bien dice, después la bella y Tonino. Y a continuación, pues, empieza a desarrollarse el diálogo entre los personajes. Por último, el drama es una mezcla entre los dos anteriores. Tiene algunos elementos de la tragedia y también puede introducir elementos cómicos. El final puede ser feliz o desgraciado. Ya en cuanto a los géneros menores, son obras breves de un solo acto que se presentaban entre los actos de las obras mayores para entretener al público. Destacamos 4 tipos: el auto sacramental, el paso, el entremés y el sainete. El auto sacramental tiene el tema religioso como hilo conductor, es el más representado durante la Edad Media y era representado principalmente en las iglesias, aunque es llevado posteriormente a los teatros. El paso es una pieza cómica en torno a un engaño con personajes astutos que intentan engañar a otro más ingenuo y burlarse de él. Por otro lado, el entremés es una pieza en la que se critican los defectos humanos y los defectos físicos por medio de personajes humildes, en un tono totalmente cómico. Y por último, el sainete es una pieza cómica y burlesca con escenarios típicos de distintas regiones españolas y con personajes que reproducen expresiones populares de estas zonas y causan comicidad, es decir, causan risa. Con este vídeo, por tanto, hemos repasado el teatro, sus características generales y cómo se subdividen las obras de teatro.